Hola viajantes, hoy vamos a recorrer Suiza tras las huellas del piloto de Fórmula 1 suizo más exitoso de la historia. Corrió en la Fórmula 1 desde 1970 a 1980, logrando 5 victorias y un total de 28 podios, 5 pole positions y 15 vueltas rápidas. Fue subcampeón en 1974, tercero en 1970, quinto en 1975, 76 y 79 y séptimo en 1971 y 72. Debutó en Ferrari en 1970, ganando el Gran Premio de Italia ese mismo año. Pasó brevemente por BRM y volvió a la escudería junto a Niki Lauda, que había sido su compañero en BRM. Pilotaron juntos en Ferrari durante 3 temporadas. Después pasó por Ensing y Shadow, hasta fichar en 1979 por Williams, siendo Regazzoni el primer piloto en darle al equipo una victoria. Clay volvió a Ensing tras ser despedido de Williams, y fue allí donde el 30 de marzo de 1980 acabó la carrera de Clay, ya que durante el Gran Premio Oeste de los Estados Unidos, en Long Beach, un fallo en el sistema de frenos de su monoplaza en la vuelta 51 hizo que se estrellara a 270 km por hora contra el coche de Riccardo Zunino, que había permanecido en la escapatoria desde la primera vuelta, y que acabara contra un muro de hormigón. Clay, que tenía 40 años en ese momento, fue operado esa noche, pero nada se pudo hacer para evitar la paraplegia con la que tendría que vivir el resto de su vida. Pero Clay no se rindió. Volvió a conducir y a competir, participando con su coche adaptado en carreras de rally. Fue comentarista deportivo de gran prestigio, escribió 2 libros y creó fundaciones para ayudar a las personas con paraplegias y otras discapacidades. Bueno, pues aquí en el Museo del Automóvil de Romanshorn, como veis, hay una esquina, no, es todo un edificio dedicado a Clay. Vamos a acercarnos por aquí, veis aquí, perdonad que se me ve el reflejo. Clay Regazzoni, que además vosotros vais a ver el vídeo en breve, pero hoy es 14 de diciembre, o sea, estamos el día de antes del 19 aniversario de su accidente. Pues os voy a enseñar primero así una vuelta rápida para que veáis cómo es el museo, todas las cosas que tiene, todos sus trofeos. Aquí arriba también hay, y entonces ahora os lo voy a ir enseñando poco a poco para que veamos todas las cosas que tienen, pero bueno, como veis está súper bien hecho. Entonces bueno, pues yo creo que vamos a empezar por aquí. Lo estoy descubriendo con vosotros, así que vamos a verlo a la vez, ¿eh? Yo nunca había estado aquí. Entonces aquí tenemos un Alfa Romeo. Estos son todos coches de él. Aquí le veis ahí detrás, supongo que este será su mono. ¿Lo veis aquí? Clay Regazzoni. Aquí ves. Pues aquí está él, con su traje de Ferrari. Pues estos son sus coches personales y coches de carreras. Hay de todo, aquí veis. Clay Regazzoni. Pues aquí viene todo explicado. Yo tampoco sabéis que, o sea, me encanta la Fórmula 1, pero tampoco soy una experta. Entonces, pero bueno, veis aquí. Este es un Mustang. Después de su accidente, ¿sabéis? Bueno, os habré contado ya, ¿no?, que tuvo un accidente y quedó parapléjico. Entonces este es su coche después del accidente, que estaba de alguna manera cambiado para que él pudiera conducir a pesar de no poder mover las piernas. ¿Veis aquí? Especial. Este es su coche. Aquí detrás le vemos ganando. No sé si pondrá qué carrera, pero vamos, aquí le veis a ir celebrando su victoria. Aquí hay otro de sus coches. Uno es del 69. ¿Lo veis? Tiene una buena colección de coches. Aquí detrás hay una televisión también. Ahí no me voy a acercar mucho por si acaso.
no vaya a saltar copyright con cualquier cosa que enseñe ahí. Pues veis aquí corriendo. Y aquí esto debe ser, perdonad, aquí se me va a ver por todos lados. Hola. ¿Veis aquí? En su mono. Clay Regazzoni. Perdón. Aquí tenemos una especie de mini biografía de él. ¿Lo ves? Nacido en el 39 en Lugano. Sus padres Pío y Bruna. Bueno, pues aquí os cuenta un poquito cronológicamente pues todas sus... ¿Ves? Aquí nació su hija, pues corrió aquí nació su hija. Entonces aquí los veis. ¿Veis aquí todos estos? Tercero en España, en el Jarama. Aquí lo veis, City Monza, Formulaes. Bueno, aquí os está contando pues es un poco las... hasta el 80. Aquí pues eso, en el 80 cuando tuvo el accidente en Long Beach, se estrelló con 270 km/h contra la pared. Bueno, con el coche del argentino Ricardo Zunino y quedó parapléjico. Aquí veis, el viernes 15 de diciembre del 2006 tuvo un accidente en la autovía italiana cerca de Parma y falleció. Entonces, bueno, aquí vemos pedazo de coche. Aquí tiene que haber alguna explicación, a ver si hay un cartelito o algo, porque este coche es muy especial, me parece a mí por lo menos, pero no hay explicación, o sí hay explicación. Ferrari. Pues eso. Si es que no sé si es este coche o es este coche, pero vamos, digo yo que si estaba diciendo que ganaron carreras. O sea, Clay Regazzoni corrió con este coche en el 93, en el 99, en el slalom de la ciudad de Lugano, en Trento y en el Gran Premio de Montreux histórico. Entonces no sé si es este o es este. La verdad que no lo sé, como no lo sé, pues no lo voy a decir. Si me entero lo dejaré en un cartelito o algo para que lo veáis. ¿Veis el coche por dentro? Coche de carreras. Es impresionante, ¿eh? Y ahora aquí vamos a ver un mogollón de sus trofeos. Perdonad que del reflejo, pues están todas las ventanas, pero bueno, nos vamos a acercar para que veáis un montón de trofeos que tiene. Voy a enseñaros así. Corriere dello Sport. Me llame Mastercard. Aquí le veis a él. A ver, ¿se le ve ahí? Pone el Festival Internacional del Deporte por méritos deportivos a Clay Regazzoni, que son premios. ¿Veis de después? Es que da todo el reflejo, perdonad, a ver si así se ve un poquito mejor. No, yo creo que esta parte se ve un poquito mejor. Nada, da todos los reflejos, perdonad. Pero veis que está lleno de trofeos que ganó. Y luego aquí hay otra parte también. Espera, pues no os enseño la parte de atrás, perdón. Aquí le vemos ahí con su coche. Veis que el sitio está como muy bien hecho, muy bien explicado todo. Aquí en su coche es ahí una especie de mural. Había un par de estos, había también en el Museo de Langenthal. En el vídeo de Joe Schiffer lo veréis. Aquí hay una cocina, no sé por qué, de Ferrari. Y está este coche que es el que os digo, que no sé si corrió con este o con el otro, pero como yo de coche entiendo poco, no sé si el que está... O sea, yo creo que este cartel es más para este coche, pero me extraña que este cartel no tenga coche. Pero vamos, tiene toda la pinta de ser el Ferrari con el que corrió junto a Lauda. Y este más, pues el que os he leído, con el que corrió las otras carreras. Este es monísimo. Así antiguo es, que veamos cómo era esa parte de dentro. Me entra la claustrofobia solo de pensarlo. Y aquí, bueno, pues vemos otra vez la biografía esa que hemos visto antes. Y aquí nos cuenta el coche. Este es del 69, el 71. No sé, empezó a correr con 30 años y en Ferrari.
Así que ahí lo veis. Este es el coche. Luego aquí hay una zona. Aquí, bueno, aquí hay cositas de ellos, ¿veis aquí? Clay Regazzone, el libro. Clay Regazzone en el Gran Premio de Italia en el 70. Aquí él con sus coches. Estos cochecitos sí que os los enseño porque arriba, en la parte de arriba hay un montón también, pero no solamente de él. Entonces vamos a centrarnos en él. Aquí todos los Ferraris. Regazzoni. Sabéis que él corrió después del accidente, también corrió y tal. Entonces aquí tenéis pues literatura sobre él, más libros, o sea, más de estos cochecitos. Buenísimos. Ahora suena música, verás tú cómo me salta el copyright. Pero bueno, aquí veis aquí una especie de collage y aquí os explica pues cada foto cuando se ha tomado. ¿Ves aquí? Aquí son un montón de fotos y aquí, bueno, aquí ven un accidente tremendo. Ahí va. Parece Le Mans, pero no lo sé. Bueno, no voy a marcar por si acaso me saltan. No. Pues aquí ves la otra parte de las fotografías. He explicado pues cada una de las fotografías qué es lo que es. Es aquí él ya con la silla de ruedas en el coche. Es aquí con sus hijos en la nieve. Aquí tenemos un montón de fotos de él. Tampoco me quiero que está sonando música. Entonces aquí veis para sentarte, para mirar. Y aquí hay otra vez un montón de trofeos. Mirando a ver si encuentro alguno. El Gran Premio de Austria, el 16 de agosto del 70. ¿Listo? Son pues eso, todos los trofeos suyos. La verdad que el museo está muy bien hecho. Aquí veis más trofeos. Si no me acerco mucho, porque como da reflejo y tampoco se ve, pues aquí lo vemos. Algo de Roma. Es aquí. Luego, espera, os quiero enseñar aquí una cosa, pero es que ahora mismo hay niños y no quiero enfocar ahí. A ver si se quitan. Y os lo enseño, porque, claro, él al quedar parapléjico, él intentó ayudar todo lo posible a la gente en su misma situación. Entonces aquí hay una mesa en la que puedes dar donaciones. Aquí que lo veáis un poco de todo, a ver si me puedo acercar. Esperar que se quite los niños, ahora os lo enseño. Vale, ahora ya se ha quitado, que es que no quería enseñar aquí a los niños que había aquí. ¿Veis aquí o sea, puedes dar una donación para ayudar a la gente con... Espera, que creo que aquí hay diferentes idiomas. Inglés, francés, italiano. Bueno, vamos a coger el de inglés. ¿Veis aquí? Un poco su biografía. Cuenta pues dónde corrió, las cosas que pasaron. Ay, perdonad que no sé abrirlo. ¿Veis aquí? Lo podéis llevar para tener un poquito de su biografía y de las cosas que pasaron con él. Y luego aquí pues hacer una donación pues esto, para apoyar a las personas que tenían un accidente como el suyo, que tenían esa... No me sale la palabra ahora mismo, perdonad, de verdad que no me sale. ¿Qué palabra es? Pues una paraplegia como la suya, no sé cómo decirlo. Entonces aquí podéis comprar pues su libro, ¿no? Una biografía, pues son 75 francos. ¿Veis aquí? Pues lleno de fotos y de datos y... ¿Veis? Es un libro que se puede comprar, que está muy bien. A ver si pone algo del final. ¿Veis? Este es el museo en el que estamos ahora. Aquí. Aquí le vemos. Pues este es el libro que hay. Luego pues se pueden comprar los polos. Y hay... Bueno, es que estoy mirando porque de momento veo los polos, pero no veo tampoco nada más. Pero hay camisetas, polos, gorras y llaveros. ¿Veis? Aquí está la camiseta de Clay Regazzoni, pero no veo ningún otro artículo. Pero bueno, pues esta es la parte de abajo, ya la hemos visto. Entonces ahora lo que voy a hacer es subir aquí para enseñaros. Esto es, por cierto, la pulserita de la entrada del museo y tal. Entonces vamos a subir aquí y os voy a enseñar la parte de arriba.
Bueno, y una vez que subimos al plante de arriba, vemos fotos de él. Aquí le veis, el 4 de julio del 71, con su casco. Luego hay tropecientos millones de cochecitos de estos de... O sea, de todos los modelos, de los primeros, de los que sea, aquí veis los Saubers. Ves a Nico Hülkenberg, que después de 230 carreras consiguió subir al podium. Y aquí un montón de fotos de Clay. Aquí durante sus carreras, con sus compañeros, con su equipo. Esto es lo que os digo, que están todos los coches, fijaros, pero desde los primeros, ¿eh? A ver, que se vea bien. ¿Veis? Desde los primeros coches. Súper bonito, ¿eh? Pero está, bueno, la exposición, esto no lo voy a enseñar tampoco porque, bueno, son coches. Vamos a centrarnos hoy en Clay. Aquí vemos más fotos de él. Vale, aquí. Pues eso, ahí sin bigote. Se me hace raro verle sin bigote. Ahí veis. Aquí le tenemos con Niki Lauda. Ya os digo, en la película Rush hay un par de escenas de ellos juntos. Aquí celebrando. Como os comenté en el vídeo de Joe Seifer, lo de las duchas de champán, lo creó, entre comillas, Joe Seifer, sin querer, pero se convirtió en tradición. Aquí vemos también un montón de fotos, como buen suizo, esquiando. Entonces aquí veis un montón de fotos, él con su mujer y sus hijas. Muy, muy interesante. Aquí le vemos con Joe Seifer, de hecho. Clay Seppi. Aquí los Ferraris. Y ya os digo que esto está lleno de coches, pero bueno, nos vamos a centrar hoy nada más que en Clay. Le veis fotos de él. Aquí más fotos de él con su equipo. Y aquí tenemos sus cascos, sus monos, sus zapatos. ¿Ves aquí los cascos? Usados, golpeados. Clay Regazzoni. Aquí también, aquí en los monos, pues también con su nombre. Y los cascos como han evolucionado. Esto es un set de regalo. Está la verdad que muy bonito. Vemos aquí más de sus monos. Aquí y sus zapatos. La verdad que el museo está muy bien. O sea, aquí esas son las vías del tren, la estación de Romanshorn. Si venís alguna vez con el tren, pues sabéis que está ahí en Romanshorn. Aquí el museo desde arriba. Toda esta parte ya os la he enseñado. Aquí todos sus coches. Y luego aquí hay más cochecitos de estos, que es lo que os digo. Esto también lo vimos en el museo de Langenthal. Pero veis, pues, de todos los modelos, de todos los tipos de carreras. No solamente de Fórmula 1, ni mucho menos. Pero veis los primeros. Súper mono todo. Entonces aquí vemos esta foto me parece maravillosa. Veis aquí a los dos Ferraris, Lauda y Regazzoni. La línea de meta, vamos, al milímetro. Se ve que está Lauda un pelín más adelante. Pero qué foto, ¿eh? Los dos Ferraris cruzando la meta juntitos a la vez. Regazzoni y Lauda. La tumba de Lauda también la tenéis en un vídeo en el canal. Además de la de Ratzenberger, la de Senna, la de Joe Seifer, por supuesto. Y bueno, y en este vídeo, al final del vídeo, os voy a enseñar también la tumba de Clay Regazzoni. ¿Veis aquí esta zona de espejitos? Y esta, bueno, esta os la tengo que enseñar, ¿vale? Vamos aquí a Fangio, a Giuseppe Farina. Estos son los primeros. Alberto Ascani, el 53. Y José González, Ascani, Scari. ¿Veis? Entonces, me parece fascinante el transporte este de los coches. Me parece ideal de la muerte. Nunca lo había visto. Me parece fantástico. Aquí eso es toda la historia de Ferrari en esta cronológica. Pero bueno, como hoy nos vamos a centrar en Clay. ¿Veis aquí los coches? Aquí él ganando. En Nürburgring. Primer clasificado, el 4 de agosto del 74. Bueno, y aquí os tengo que enseñar que sale mi chili. Carlitos. Y aquí también. Perdón, es que soy muy fan de Carlos. Y aquí es donde hemos empezado. Entonces, bueno, pues aquí está volando él, en el Nürburgring. Después de la
del Pflanzgarten, estaba ahí volando. Entonces, bueno, esta parte ya os la he enseñado todo lo que es el museo y de aquí, bueno, no sé cómo voy a montar el vídeo, pero creo que vamos a ir al cementerio a despedirle. Y bueno, viajantes, nuestro viaje termina en Porza, Lugano, en el cementerio en el que Clay reposa junto a su familia. El funeral y el entierro se celebró el 21 de diciembre de 2006 y entre las numerosas personas presentes, entre fans, amigos, familia y personalidades del cantón y del mundo del motor, se encontraban entre otros Peter Sauber, Niki Lauda o Jackie Stewart. Clay descansa en esta bella y sencilla tumba con vistas espectaculares al lago de Lugano y a las preciosas montañas del sur de Suiza. Una pequeña placa con su nombre y apodo, junto a las fechas de su nacimiento y muerte, junto a una bonita foto de Clay, además de su apellido en letras grandes, recuerdan a este gran piloto. Clay fue un hombre amable, positivo y lleno de energía, todo un ejemplo de superación y de fuerza de voluntad. El hombre que tanto logró en el automovilismo terminó muriendo a los 67 años en una autopista, cuando su coche chocó contra un camión, falleciendo al instante. Junto a su tumba hay otra tumba más pequeña, en la que descansa Mauro Angelo Regazzoni, pero no he podido averiguar quién fue. Regazzoni es un apellido muy común en la región, aunque supongo que ambos tendrían alguna relación de parentesco para ser enterrados tan cerca uno del otro. Os dejaré alguna información en la caja de descripción si soy capaz de encontrar algo. Cerca de Clay reposa su familia. Su padre, Pío, que tenía un taller mecánico en Mendrisio y fue alcalde de Porza, su madre, Bruna, y sus dos hermanos, Mauro, que falleció siendo apenas un niño, y Remo. Esta pequeña dedicatoria recuerda que, como os he comentado, Pío fue alcalde de este pueblo durante 24 años. Como veis, el legado de Clay Regazzoni se recuerda y se honra, no solo por su familia y quienes le conocieron, sino en todos los amantes del deporte del motor. Y espero que este pequeño homenaje por mi parte contribuya a ese recuerdo y a acercar a este campeón a nuevas personas que quizás no conocían su historia. Descanse en paz, el indestructible Clay Regazzoni.